Hola amigos, bienvenidos a Kibita Moyo. En este espacio aprendemos a transformar patrones desde la interpretación de un diseño. Hoy vamos a tratar el tema sugerido por uno de ustedes desde los comentarios aquí en YouTube, cómo se resuelve los patrones, ¿sí? O las prendas que tienen o que son destinadas a personas que tienen la espalda muy encorvada. Y he hecho representado las posibilidades, ¿sí? Algunas de las posibilidades con estos maniquíes que nos van a ayudar a entender un poquito por qué pasa esto de que el patrón no quede bien cuando tenemos este tema de la espalda muy encorvada. Hay varias posibilidades para tener este tipo de característica en la columna vertebral. Una es porque uno es congénito, uno nace con este tema, y lo he representado aquí con esta primera opción, donde la persona tiene una inclinación bastante notoria, ¿sí? Y se acentúa aquí la columna, la cintura, como que se arquea mucho y sobresale moderadamente la espalda. En estos casos puede ser que la persona, cuando haga una prenda sin mangas, en la espalda tenga que rectificar. Es una curva leve. Después puede ser por un tema de postura, y es en el segundo caso, donde la persona decididamente se para con los hombros hacia adelante, obligando a que se abran los omóplatos desde la espalda y la columna se encorve, ¿sí? Como se ve aquí. Obligatoriamente también el cuello, para, al hacer ese efecto de abrir los omóplatos entre sí y llevar los hombros hacia adelante, el cuello de la persona cae, va hacia el frente, así en descendencia, así. A la vez también el busto se acerca a la cintura, baja, cae el busto, y cuando sucede todo esto, el encargado de mantener el equilibrio es el centro de gravedad, que en las personas está justo en la posición de la cadera. Entonces, obligatoriamente, la parte lumbar se pone más recta, baja el coxis y eleva el pubis, haciendo que se acerquen aún más todavía el busto con la cintura y el vientre en la parte delantera, ¿sí? Este tipo de característica, la forma de pararse así, llevando todo hacia adelante y como dejando caer la espalda, es lo que genera que tanto en la parte de la blusa como en pantalones y faldas encontremos una serie de defectos, ¿sí? El tercer caso es por un tema de exceso de peso, ¿sí? Puede ser que la persona en realidad no tenga la columna con problemas, pero sí tenga un exceso de grasa aquí en la parte superior con el exceso de busto o vientre. Entonces la persona tiende a llevar hacia adelante los hombros, ¿sí? Porque el peso del busto hace que el cuerpo venga hasta este otro lado, ¿sí? Hasta el frente, y para compensar justamente ese desequilibrio, una vez más baja el coxis, ¿sí? o el último huesito de la columna, lo lleva hacia abajo para elevar, ayudándose a la columna, ayuda a girar el cuerpo para mantener el equilibrio y sostener junto con los abdominales y los aductores el busto, que pesa mucho. Es muy probable que esta persona tenga las rodillas juntas y se pare con las piernas separadas para aún más mantener el peso y el equilibrio. Y también es muy probable que mantenga los brazos flexionados y llevando los codos hacia atrás. Y esto encima también ayuda a que los hombros vayan más adelante y colabora con toda la postura. Y por último tenemos el tema de la persona que ya es mayor, y en realidad lo que está pasando es que su columna está degradada, se ha disuelto de alguna manera en una parte. Vean aquí esta representación de que la columna en realidad por supuesto es una representación gráfica muy sintética, ¿no? No es la verdadera forma de la columna, pero quiero decir, la columna tiene, cada una de las vértebras es más o menos un rectángulo, pero cuando uno tiene una enfermedad o tiene un desgaste físico por la edad o por lo que sea, ¿sí? Ya es un tema específico del hueso, se afina en la parte interior de la columna, y al afinarse se junta y se acorta la columna desde el centro y mantiene la medida real desde la parte exterior, entonces genera esta forma de arco.
La persona pierde altura cuando pasa eso. El cuello va muy hacia adelante. Esto afecta también la cervical. Y, por supuesto, tiene que dejar recta la parte lumbar para que ayude a sostener de alguna manera el equilibrio, girando hacia adelante la cadera, ¿sí? Y en el mismo caso que este caso, es la persona baja el busto baja y se acerca mucho a la parte del vientre. Aquí el talle delantero se acorta notoriamente. Y además la persona, para mantener el peso y el equilibrio, ¿sí?, para que no se caiga o se maree, flexiona levemente las rodillas y una vez más lleva los los codos hacia atrás para que los mantenga. Es como una forma de sostener con sus miembros el peso, el péndulo que hace la parte superior del cuerpo. En este caso también nos vamos a encontrar que vamos a tener problemas con la caída de pantalones y faldas, y por supuesto resolver esta parte superior, que es justamente el tema donde vamos a trabajar en este video. Aquí les presento varias opciones, algunas de las opciones. Por supuesto que existen muchas posibilidades de hacer diferentes transformaciones para corregir este tema, pero yo les voy a mostrar estos básicos que vamos a analizar desde la comprensión de el formato que tiene este cuerpo, con una columna muy arqueada, ¿sí?, o con una protuberancia en la parte de las vértebras dorsales. Aquí he representado un maniquí para que más o menos tengan una idea de cómo se ve desde el punto de vista esquemático, por supuesto, con diferentes colores de líneas, ¿sí? Vemos la línea del cuello, la línea del ancho de espalda, la de busto. Aquí tenemos la cintura, primera cadera y segunda cadera. La línea roja que divide el cuerpo a la mitad es la que representa, en este caso, desde el punto superior hasta el punto de la cintura, lo que sería el talle trasero. Como la persona tiene una protuberancia, aquí tiene como salida la columna hacia afuera y en el cuello está como deprimida y va hacia adelante, esto genera que se alargue considerablemente el talle, pero también hace que se ensanche el ancho de espalda, ¿sí?, parte del ancho de espalda y parte de la línea de busto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomo las medidas de esta persona, poniendo la cinta métrica aquí, midiendo, ¿sí?, estoy tomando la medida real que tiene esta persona en este momento justo, lo mismo que pasa con el ancho de espalda, pero es lo único que tiene modificado, porque el resto del cuerpo sigue con las proporciones del cuerpo estándar. O sea, en este caso, el talle trasero no está relacionado con las demás medidas. Pero cuando yo trazo el patrón base y para dibujar el rectángulo base donde voy a dibujar justamente el patrón, utilizo el largo de talle por el contorno de busto. Pero en este caso, tanto el contorno de busto como el talle están involucrados y están ampliados, pero el resto del cuerpo no tiene relación con esa medida. Entonces va a verse desfasado. Cuando yo trazo el patrón base, tomo de referencia justamente la caída de hombro y el resto del talle trasero para determinar la sisa. Por lo tanto, en una sisa que no es grande, voy a poner un cálculo para un talle demasiado largo y es muy probable que la sisa quede por debajo de la medida real. Si se tratara de una persona con sobrepeso, no sería problema porque, bueno, lo contemplamos con el ancho del brazo. Pero si la persona tiene un brazo un poco más pequeño, no tan grueso, va a verse que tiene una sisa muy larga, porque nosotros tomamos de referencia el largo del talle, que aquí no tiene relación. Entonces, este patrón va a tener varios puntos que voy a tener que corregir. También tenemos que saber que muchas veces el talle trasero, ¿sí?, o la disposición de la parte posterior, de alguna manera involucra a la parte delantera. Y en este caso, la persona que lleva el cuerpo hacia adelante, obligatoriamente va a cortar la parte delantera. Si nosotros compráramos o nos pusiéramos una ropa que está hecha para alguien que no tiene la espalda así, nos vamos a encontrar
con que en la parte trasera se sube y se baja en la parte delantera, o sea que hay un desnivel, no queda totalmente equilibrado el bajo de la blusa, ¿sí? Y es muy probable que si esta parte, por ejemplo, la prenda no fuera grande, tire aquí, haga un tirón, ¿sí? Y si no tiene manga, va a dejar abierto, se va a desbocar esta parte en justamente la parte trasera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos, nosotros, en lugar de tomar la medida de la espalda en esta parte donde está propiamente la columna, se toma la medida desde aquí hasta la cintura. Como ven, si yo coloco esta representación, imaginemos que esto es una regla, si yo coloco esta posición ahí, de aquí a aquí no está la misma, no hay la misma curva. Por supuesto, esto es una representación, no es un cuerpo 3D. Pero si ustedes toman la medida de aquí a aquí, en una persona que tiene la espalda encorvada, no es la misma. Entonces yo trazo el patrón con esta forma de tomar la espalda, si el talle de trasero, y cuando me ponga la prenda, o la persona que va a usar la prenda, va a quedar más corta, porque no es la misma medida que está aquí. De lo contrario, si yo tomo la medida aquí y hago el patrón, entonces voy a tener un conflicto aquí, porque en esta zona no es tan largo, no es tan grande la distancia que hay de aquí, del hombro hasta aquí, como en el centro. ¿Sí? Entonces, luego de analizar cómo es el cuerpo de una persona con una espalda muy encorvada, vamos a analizar estas 6 posibilidades que vemos en color azul. Son una forma, por supuesto pueden haber otras más, se pueden hacer de otra forma, y después en el color rosa le voy a hacer una representación de lo que pasaría si se tratara de una prenda que ya está hecha, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera opción. La primera opción es, justamente yo le pruebo a la persona la prenda que estoy probando en una toal. Recuerden que los patrones se prueban en una toal, sobre todo cuando se nos presenta un cuerpo complicado, más aún todavía. Esto que estoy haciendo ahora no se puede hacer sobre la prenda ya hecha. No es una corrección para la prenda, es una corrección para el patrón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la mitad de mi hombro, voy a hacer ahí una marca y desde allí voy a trazar una línea auxiliar hasta, una línea auxiliar de referencia, hasta el vértice, como se ve ahí, ¿dónde está la manito? El vértice de la pinza de entalle. Esta pinza que vemos aquí, la pinza que está aquí representada como si estuviera vaciada, es el excedente que yo sujeté en el cuerpo a la persona se puso la camiseta o la blusa y sobraba una tela, le puse un alfiler y se pega perfectamente al cuerpo. Voy a la mesa de trabajo y voy a marcar entonces dónde está esta pinza que debe terminar en esta línea que me conecta con la pinza de entalle. En esa línea voy a trazar justamente esta segunda línea auxiliar que termina en el vértice de mi pinza de corrección. Lo que tengo que hacer entonces es cortar por esta línea y sencillamente cerrar la pinza generada por la corrección en el cuerpo de la persona y acabo de trasladar entonces la pinza de la sisa al hombro. Quiero que presten atención a algo importante. Lo que yo acabo de trasladar es el ángulo de la pinza original, ¿sí? O sea, vamos a volver esto a su lugar. Esta pinza, en mi ejemplo, mide aproximadamente unos 2 centímetros. En mi ejemplo, esto yo utilizo, quiero que recuerden que las medidas que yo doy son una referencia para que se comprenda mejor el patrón o la transformación. No son medidas fijas. Volvemos a la posición original en que estaba la pinza. Esta pinza en este ejemplo, ¿sí? Atención que no es una medida fija, es en este ejemplo, para este cuerpo, mide 2 centímetros. Pero cuando yo hago la transformación trasladándola al hombro, la pinza mide 3,5. ¿Sí? Ha aumentado 1,5 centímetros más. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que yo no voy a trasladar al hombro el ancho de la pinza generada, sino que tengo que trasladar el ángulo. Si ustedes toman
Por ejemplo, imaginen que, bueno, tiene 2 centímetros. Lo que tengo que hacer es simple. Voy a trasladar 2 centímetros aquí, me alejo 2 centímetros, estiro acá el hombro y hago una pinza y listo, ya está hecho. No es así. Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es cerrar la pinza y trasladarla. Observen aquí, yo he copiado la pequeña pincita original, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si yo cierro? Entonces, de nuevo, hago el nuevo movimiento de cerrar así la pinza y trasladarla aquí. Si yo tomo la pequeña pieza generada como la pincita y la coloco en el lugar de la nueva pinza trasladada, de esta forma, fíjense que coincide perfectamente el ángulo. Es más pequeña, ¿sí?, la separación porque es más corta, ¿sí? Si yo alargara esta pinza, o sea, yo tomara cada uno de los segmentos y los llevara al hombro, entonces adquiriría los 3,5 centímetros que tiene la pinza. Supongamos que yo hago el otro proceso de decir, no, pero no necesito, yo le agrego los 2 centímetros acá y listo, no hay que trasladar la pinza. Si ustedes le ponen 2 centímetros nada más, o sea, le saco 1,5 centímetros y dejo una pinza de 2 aquí, entonces estoy trasladando a medias el defecto y cuando me ponga la prenda va a continuar haciendo el defecto que tenía la sisa. Esto se aplica para muchas cosas, no solamente para esto. Si se trata de la pinza de busto es igual. Yo no le puedo quitar la pinza de busto o cualquier pinza que se encargue de capacidad, o sea, que contenga el cuerpo. No puedo sacarle la medida que a mí me parece. Bueno, le saco del ancho, le saco del alto porque ya está. Porque voy a hacer un patrón con muchísimos defectos. Si pasamos a la otra opción, es muy similar a esta, ¿sí? Tenemos exactamente la misma situación, pero con la diferencia que voy a trazar la línea auxiliar exactamente hasta el vértice de la pinza en talle. Cierro entonces la pinza, que era el conflicto, el problema que tenía, y voy a vaciar la pinza de entalle de esta forma y genero entonces un recorte. Este tipo de patrón es uno de los mejores porque yo le coloco la prenda a la persona y voy modelando, ¿sí?, haciendo un poquito más redondeado aquí, entallar un poquito, ampliar un poquito. Esta es la mejor forma porque estoy de alguna manera modelando sobre el cuerpo de la persona, ¿sí? Ya no le dejo la autonomía de justamente del modelado a la tela en sí toda entera, sino que yo soy la que me encargo de generar la forma. En el siguiente paso vamos a trabajar con el canesú. El canesú es un recurso muy válido para muchos temas cuando se trata de esa divergencia en determinados puntos y con lo que se conecta. En este caso sería la parte superior de los hombros con la parte de las vértebras dorsales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente igual que en el otro caso, pero vamos a trazar la línea auxiliar desde el bajo hasta la línea del canesú que yo determine la medida. Cuanto más corto sea el canesú, mejor va a ser el efecto. En este caso elegí por decisión propia un canesú de 8 centímetros. Ustedes le van a poner el canesú que desea. También puede ser con forma curva, eso es a gusto. Y por supuesto seguimos con el problema de esta pincita que está en la sisa porque cuando se coloca la prenda tiene este defecto, ¿sí? Se me desboca la sisa porque me quedó una sisa muy larga o porque la prenda tira. También puede ser por ese defecto, le falta ancho a el patrón. Una vez que yo entonces separo, voy a tomar el canesú y lo voy a retirar de esta forma, así. Lo pongo ahí, lo reservo, el canesú se corta tal cual como está. Voy a seguir el mismo procedimiento que el anterior de cerrar la pinza y voy a trasladar entonces la capacidad de la pinza a la parte superior de la unión. Fíjense que esta pinza es mucho menor que las anteriores justamente porque es corta. Si yo quiero puedo dejar esto así, hacer un leve embebido y tendría la prenda tal cual. Otra opción que tendría es cortar por la línea auxiliar que está aquí, que divide la pinza, y dejar conectada la parte superior. Y tengo dos opciones. Una podría ser esta, ¿sí?, que es, por supuesto, esto es un tema de diseño. Voy a cerrar esa pinza y abro la parte inferior. Podría crear con esto de alguna forma una especie de blusón si quisiera.
Pero si no les gusta que sea tan amplio en la parte inferior, o digan, no, justamente ese modelo no es muy favorecedor para mí, lo que podrían hacer es ampliar el traslado de la pinza, abrir el patrón de esta forma, así como se ve. Por supuesto, el tamaño, la medida la tienen que calcular la medida que ustedes deseen, ¿sí? Para hacer una tabla, pueden ser tablas en esta posición o la tabla trasladarla al centro y hacer una tabla encontrada. Sería entonces un espacio extra para poner una tabla que al trasladarla al centro del patrón se va a convertir junto a la otra mitad del patrón justamente en una tabla encontrada. Sería algo como esto, ¿sí? Aquí tenemos propiamente una tabla encontrada, aunque también existe la forma de que esto sea al revés y la tabla sea como un tablón a la vista, es también otra forma, ¿sí? Y entonces esto me da la libertad en la espalda de que la persona pueda moverse libremente y que no le moleste. Y he resuelto el tema de que la sisa larga porque quedó escondida en la unión con el canesú. Otra opción también es, en lugar de colocar el traslado de la pinza al hombro, llevar el traslado de la pinza al escote deliberadamente, o sea, que específicamente se cree una pinza a la vista. Esto también se hace en algunos casos en la delantera cuando se traslada la pinza de busto al escote. Entonces simplemente trazo esta línea que va a terminar justo en donde está el vértice de mi pinza de corrección y solamente tengo que cortar por esa línea y llevar entonces la capacidad de mi pinza hacia el escote. Y no necesariamente, por supuesto, la pinza llega hasta aquí. Nosotros podemos hacer una pinza hasta un poquito más corta o que se convierta en una pequeña tablita. También puede ser. En este próximo caso, el tema no se ubica en la sisa. El tema está en la altura del talle. O sea, en la espalda está bien, tiene el ancho necesario, pero me quedó corto de talle. Que eso a veces pasa. En algún momento o se tomó mal las medidas o el cálculo, el trazado falló. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde el vértice que une el hombro con el escote, voy a trazar una línea auxiliar de momento para determinar dónde termina el vértice de esta línea auxiliar que voy a dibujar, aproximadamente a la altura de la mitad de la sisa o donde debería estar el problema, ¿sí? Donde está justamente ubicado el problema. Y desde la sisa, en una medida donde yo quiera aproximadamente, no tiene por qué ser específicamente un lugar, voy a trazar una línea auxiliar que termine justamente en el vértice de la pinza de entalle. Voy a medir en el cuerpo los centímetros que me faltan para que la prenda quede equilibrada. En este ejemplo le voy a dar 3 centímetros. Entonces voy a cortar por la línea auxiliar hasta llegar sin terminar de desprender del vértice, igual que esta otra línea. O sea, van a quedar conectados aquí en el vértice. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la parte superior que acabo de separar con los cortes y voy a girar el patrón elevando la mitad de la medida que me falta. Imaginemos que he elevado 1,5 centímetros de esta manera. Luego voy a tomar justamente esta pieza separando el patrón y lo voy a llevar hasta que se conecte una vez más, así, sin girar, solo lo voy a subir hasta que se conecte con la sisa, ¿sí? Como estaba originalmente, la sisa no se toca. Y voy a medir la distancia que hay aquí, si es necesario, que si me queda muy alto, si tengo que poner 3, la voy a medir, lo voy a mover, siempre conectada aquí, ahí. Lo voy a bajar para que se conecte, como tiene que ser, en la forma que tiene curva. Este tipo de patrón es para hacerle una costura central, por supuesto, porque no se puede cortar un patrón con una curva así. Esto lleva una costura. Aquí le he puesto en línea roja cómo tengo que corregir la línea, ¿sí? Para que sea desvanecida así. Y entonces he generado el espacio que me faltaba en el largo. En este caso también volvemos a lo mismo. No tenemos un problema en la sisa. El problema está en el largo o también podría ser en el ancho. Y esto es entonces cuando la prenda le queda chica de atrás o la persona siente que le tira las mangas y no puede moverse con comodidad. Que no necesariamente tiene que ser para una persona cuando tiene la espalda encorvada. A veces es en realidad
por ejemplo, en el ejemplo de la obesidad, que tiene espalda engordada, pero no tiene la columna curva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el patrón. Recuerden que las transformaciones estamos haciéndolas sobre papel, ¿sí? En la tela no se pueden hacer. Voy a trazar una línea auxiliar desde el escote hasta la línea que determina aproximadamente la mitad. Ven, esta línea está aproximadamente a la mitad de la altura de la sisa y desde allí se van a conectar con el vértice de la pinza de entalle que se va a separar. Esto se va a cortar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a suponer que yo tomo la medida de la espalda y aquí hay 40 centímetros, pero la persona tenía 44. Quedó muy chica en la parte de superior, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar las dos piezas como están aquí, seleccionarlas, las dos juntas, o sea, voy a cortar por esta línea y voy a vaciar la pinza de entalle, ¿sí? Para trabajar, y voy a separar el patrón los centímetros que corresponden. Como eran 4 centímetros en total, ¿sí? Mi espalda necesitaba 4, por supuesto voy a separar solo 2, porque es la mitad, estoy trabajando con la mitad del patrón. Y luego debo tomar entonces esta pieza que está aquí y la tengo que volver a acomodar. Si la persona, vamos a suponer que este patrón, en realidad la persona aumentó de peso y yo tengo que ampliarlo, ¿sí? Tanto en la espalda como en la cadera, tal vez en esta posición me quede bien, porque mido sí es la misma cadera. Pero si la persona solamente tiene el exceso aquí arriba y la cadera no, entonces voy a cortar por esta línea y el punto ancla, atención, tiene que estar aquí. Cuando yo pongo el punto ancla en esa zona, esto no se modifica. Yo no tengo que mover la sisa debe quedar como estaba. Solo se va a modificar la otra parte interior. Y acerco el patrón entonces hasta el lugar original, que es ahí. Observen que esto que está aquí, que se ha subido hasta la parte superior, se ha cortado, o sea, indirectamente he alargado la parte central y aquí tengo que conectarlo. Voy a hacerlo con el patrón propiamente, ustedes lo van a hacer con una línea. Conecto ahí, alargué un poquito el largo central de mi patrón y amplié la espalda considerablemente. Pero atención, yo esto no lo puedo dejar así porque si no me va a quedar la sisa más alta. Fíjense que la sisa se elevó. Lo que tengo que hacer entonces es bajar aquí y volver a colocar la sisa en el lugar original para mantener, porque la sisa no era el problema era el ancho del patrón. Vamos a suponer que yo le voy a mantener, para mantener el equilibrio, le voy a dar un poquito más de amplitud en el bajo. Quiero que vean una cosa. Este formato que ustedes ven como una especie de trapecio, o sea, es más chico aquí y más grande, es más grande, no cae recto como lo vemos aquí. No mantiene la forma así estabilizada recta hasta aquí, luego la curva como normalmente se ve en los patrones bases comunes. En este caso está como inclinado y salido hacia afuera, porque esto me está dando a mí la capacidad de una espalda con sobrepeso, ¿sí? Y tal vez eso también pase en la parte de la cadera. En este caso esto es hipotético, no tengo medidas reales, pero para que ustedes lo vean, cómo se comporta el patrón. Por último, vamos a tratar lo que pasa si yo tengo una prenda que no la confeccioné yo, la compré así o me la regalaron y me encuentro este problema. Esto que les voy a mostrar ahora no se puede aplicar a todas las prendas. En algunos casos no se va a poder hacer. Es muy difícil arreglar una prenda que ya está cortada específicamente diferente de nuestro cuerpo. Pero vamos a suponer que esta es una prenda grande, suelta, ¿sí? No es una prenda justa y que es larga. O sea, estoy dispuesta a sacrificar el largo que tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que intervenirla. Hay que desarmarla, hay que sacarla, separarla totalmente la espalda de la parte delantera, ¿sí? Hay que, si tiene mangas, sacar las mangas y descoserla de la delantera, porque tenemos que transformarla completamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacrificar, una vez más, voy a sacrificar el largo. Y en la delantera también, solamente en la trasera, no, en la delantera también hay que sacrificar el largo, aunque sea en el lateral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a suponer
que tengo 3 centímetros, me queda 3 centímetros más corta, se me levanta 3 centímetros. Voy a tomar entonces a mi parte trasera y le voy a trazar la altura de un canesú, el canesú que desee. En este caso creo que mide, 8 centímetros. Cuanto más alto sea el canesú mejor, porque recordemos que el problema empieza aquí, ya enseguida de la cervical aparece el problema, ¿sí? Si lo hacemos muy bajo no va a ser efectiva la transformación. Voy a tomar entonces la parte inferior y la voy a subir los centímetros que necesito, ¿sí? La subo de esa manera. Subo de esa forma los centímetros que necesito. Estoy trasladando entonces el problema a la parte inferior. Estoy usando el largo para corregir. Luego voy a tomar mi sisa y la voy a ubicar donde corresponde en ese lugar, así. ¿Sí? Y a la vez voy a tomar esta parte, que es el lateral, y voy a bajarlo hasta que se conecte con el canesú, de esta forma. Entonces, cuando yo coloco el canesú en el lugar donde tiene que estar ubicado, ahí, observen que queda en la parte central más larga, ¿sí? Y en la parte de la sisa va a mantener el largo real. Entonces esto se cosería así, de esta forma, elevando en la parte central del patrón la forma y que se incline. Por supuesto que lo ideal no es hacer una línea recta, lo ideal es que sea levemente una curva cuando lo tracemos. Yo lo hago recta para que se den cuenta. Si yo tomo el patrón original, esta era la blusa original, y la empato con la nueva que ha sido transformada, ¿sí? Hago que coincidan las sisas y que coincidan los hombros, he perdido largo, ¿sí? Pero he ganado altura. Fíjense que aquí está más alto. Este recorrido aquí me ha dado la posibilidad de que la espalda sea un poco más larga. De todos modos, quiero que recuerden que esto no va a quedar perfecto, porque no estoy agregándole ancho, ¿sí? Recuerden que esto solo se puede hacer cuando la prenda es grande. Supongamos que si la prenda es grande y yo necesito después acomodar en el ancho, me da lugar para acomodarla, ponerle la sisa donde corresponde, ¿sí? Estas serían una de las formas que yo podría entonces corregir el patrón cuando verifico que se me presentan determinadas fallas por culpa de una espalda muy encorvada. Es simplemente que tiene una espalda muy pronunciada. Esto solamente lo puedo ver con la prueba de la prenda, porque la prenda es la que se encarga de modelar el cuerpo. No lo puedo ver en la mesa de trabajo con un papel y una regla. Por eso les recomiendo que ustedes hagan una actual, sobre todo si justamente la persona que van a vestir justamente tiene algo tan marcado y notorio como una espalda muy curva o muy pronunciada la cintura. Recuerden que cuando la cintura está muy pronunciada, la curva superior también se marca. Lo mismo pasa con la parte de la cola. A veces la persona tiene muy salida la cola y es por culpa de una zona lumbar muy marcada. Entonces siempre es recomendable hacer una prueba. Ustedes sobre la prueba van a hacer todo este tipo de transformaciones. Supongamos que yo hago, esta transformación y queda mal. Porque puede quedar mal, porque tomé mal las medidas o lo que sea. Igual aún así la transformación queda mal. Tengo espacio y tiempo para volver a probar. Esta opción no me sirve, pruebo esta otra opción. O pruebo esta o veo cuál es la que me sirve mejor. Pero si ustedes cortan sobre la tela real que van a trabajar, ya no se puede. Una vez que se convierte en ropa, el patrón, no se puede arreglar este caso especial. Recuerden que lo más recomendable, ustedes pueden tomar todas las medidas que deseen, porque cuanto más medidas tomen, mejor. Así tienen una forma de cotejar si el patrón está yendo bien encaminado. Pero el ancho de la espalda no es de hombro a hombro. El ancho de la espalda es de axila a axila, por el medio, en centro de la parte dorsal, a la altura aproximadamente de los omóplatos. Porque ahí es donde tenemos este problema. Si yo mido de hombro a hombro la espalda, que en muchos sistemas de trazado existen, lo hacen así, estoy tomando en cuenta la manga, porque la manga va arriba de esa parte, ¿sí? Por encima, donde está apoyado en este maniquí, donde estoy yo puesta aquí el puntero, aquí está la manga. Entonces yo no puedo medir en lugar donde va a ubicar la manga. La manga se cose aquí. La espalda en realidad es esta parte, aquí. Desde la articulación del brazo es la manga.
Y además es una cosa importante, si quieren pueden medir esta, luego midan la del costado del cuello hasta la cintura, pueden medir la altura de la mitad del hombro hasta aquí y luego la altura del hombro hasta el centro del patrón. Tienen todas esas medidas y entonces van a poder saber si hay que rectificar o acomodar. Supongamos yo estoy trazando mi patrón y digo, a ver cuánto mide esto, acá me mide 32 y voy al patrón y mide 35, bueno, algo está mal. O tomé mal la medida o el cálculo del patrón está equivocado. Cuanto más medidas tengan, mejor es. Bien, hasta aquí llega este video. Espero que haya sido fácil de comprender. Saben que si tienen alguna duda o alguna sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. A mí me encanta leer los comentarios, realmente. Los invito a que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, ¿sí? Donde allí van a encontrar muchísimos esquemas que pueden descargar, imágenes. Tienen la posibilidad de leerlo en sus respectivos idiomas usando un traductor. Además los invito también que pasen y visiten mis otras redes, ¿sí? Que siempre me gusta interactuar con ustedes. Y por supuesto, siempre les recomiendo que cada uno, recuerden que cada uno de estos trabajos que estoy mostrando aquí son proyectos, son prototipos. Ninguno de estos ejemplos es un patrón. Estos son ensayos de estudio. Se va a convertir un patrón propiamente cuando yo lo pruebe en una tela económica sobre la persona y dé el ok. Entonces ahí tiene el estatus de patrón. Mientras tanto es un proyecto, es estudio, esto es un prototipo y si ustedes están estudiando, esto es práctica. Los veo en la próxima, amigos. Muchas gracias por ver este video.